¿Qué pasaría si les dijera que Dios no envió solo profetas al pueblo de Israel y al mundo bíblico, sino a todas las civilizaciones? Soy Julián Arturo Zapata, imam y analista internacional. Bienvenidos a su canal Islam 360 grados. Nuestro tema de hoy, el paradigma profético universal. Nos hemos preguntado siempre si solamente los profetas del mundo bíblico, los profetas del Medio Oriente conocido, de Palestina, Israel o Egipto o Babilonia o Siria, tuvieron profetas. Y, sorpresa, solo basta revisar las páginas de la historia para darnos cuenta que el surgimiento de muchas civilizaciones, tanto las conocidas como aquellas que desconocemos y va descubriendo la arqueología, la antropología, nos traen sorpresas. ¿Quiénes educaron a esos pueblos? ¿Quiénes educaron a esos hombres que trajeron culturas, costumbres, ética, moral, progreso científico, de todo orden, creencias? Pues bien, resulta que el Islam es una civilización que sostiene que Dios, el creador, el arquitecto del universo, envió profetas a todos los pueblos de la tierra. Dice el Corán textualmente que ningún pueblo se quedó sin profetas y sin leyes, y que esos profetas hablaron, esos profetas, esos paradigmas, esos maestros, esos arquetipos iniciados, como le querramos llamar, hablaban la lengua de su pueblo, se podían comunicar con su nación y transmitir unos mensajes. Pues bien, uno de los temas interesantes que tiene la civilización islámica es que afirma, decía el profeta Mahoma, que Dios envió a través de la historia 144.000 profetas y mensajeros, desde Adán hasta Jesús y Mahoma, los últimos profetas. Esos 144.000 profetas fundaron culturas y civilizaciones, y esto nos plantea muchos interrogantes. ¿Quiénes son esos profetas? Bien, el Corán dice que de unos decimos un nombre, sabemos un nombre, de otros no los decimos. Sencillamente le corresponde al hombre investigar. Pero hay un dato que es interesante. En la Biblia solo se manejan 40 profetas entre mayores y menores. Entonces, ¿dónde están los 144.000? Bueno, la historia solo referencia a algunos hombres importantes, unos cuantos miles. Pero basta observar con detenimiento los hechos históricos para darnos cuenta que profetas como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús no son los únicos. Estos profetas son abrahámicos, evidentemente, descienden de Abraham y tienen unas características comunes, como pertenecer a pueblos de campesinos, de artesanos, que manejaban rebaños, que manejaban una vida pastoril. Pero la verdad, todos los profetas tienen estas características. Evidentemente los abrahámicos sí, tienen un origen más humilde, más pobre, que los hace diferentes al resto de otros profetas. Y de eso es la referencia bíblica. Pero resulta que la historia no solamente son esos profetas. De ahí que para la civilización islámica Dios envió profetas a todas las naciones. Entonces vemos el caso de China, envió a Fuji, Lao Tse o Confucio. Profetas que se llaman leyes exteriores, exotéricas como esotéricas, místicas. Y lo mismo pasó con el mundo persa, que tuvo un profeta como Zoroastro, o profetas como los del mundo egipcio, como Hermes Trismegisto, o los profetas fundadores de escuelas morales y filosóficas en el mundo griego, como Tales de Mileto, como el caso de Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿sí? Son fundadores de escuelas filosóficas y otros fundadores de escuelas morales también. Tenemos el caso de la India, con figuras como el caso de Krishna o el caso de Buda, y de miles de profetas que mencionan y paradigmas que menciona el mundo de la India. Y no podemos ignorar un hecho trascendental: las culturas ancestrales, lo que llamamos en América Latina y en América los pueblos originarios, pueblos ancestrales, pueblos que su historia se pierde en la noche de los tiempos. Y es así como para nosotros, los musulmanes y el Islam, no se puede quedar sin profetas el mundo latinoamericano, el mundo americano.
nuestros pueblos. Y así vemos cómo es fácil identificar a un profeta grande entre los pueblos chibchas, como el caso del gran Bochica, un profeta que apareció por el oriente y un día desapareció, como desapareció Elías o Enoc, algo extraordinario. Figuras espectaculares en la historia de la humanidad y de nuestros pueblos, con unas características muy propias. O el caso del Yurupari, ese espectacular profeta, paradigma, arquetipo de los pueblos del Amazonas, que la ciencia y la antropología han hecho grandes descubrimientos últimamente. Han descubierto vestigios de civilizaciones que parece que más de 1 a 2 millones de personas habitaron las selvas del Amazonas hasta hace menos de 2000 años. Se han encontrado recientemente más de 200 petroglifos mirando hacia el cielo. Algo extraordinario del mensaje del Amazonas, donde parece que no era solamente selvas vírgenes, sino que fueron transformadas y ahora tenemos jardines abandonados por otras civilizaciones. Entonces nos plantea un tema interesante. Si Dios envió profetas a muchos pueblos, a muchas civilizaciones, y trajeron libros sagrados, libros que forman parte de un libro universal, Filauhin Mahfud, de una tabla esmeraldina, de un libro universal que está en los cielos y que han sido revelados gradualmente. La pregunta que nos hacemos es, ¿estos profetas salvan? ¿Son salvadores? ¿O solamente un grupo de profetas, un solo profeta salva? ¿O solo una nación se le envió un profeta salvador? Pues bien, lo que plantea el Islam es una visión inclusiva. Dios envió profetas a todos los pueblos y estos profetas son salvadores, son mediadores entre Dios y los hombres, y no solamente cumplen una función en el mundo material, sino que además de haber cumplido una función en el mundo físico, material, educando pueblos, transformando sociedades, desarrollando la espiritual del hombre, puliendo ese diamante que es el ser humano, para podernos encontrar con la luz divina, la propia luz divina, la luz interior que tenemos. Esos profetas siguen cumpliendo una misión importante en el mundo espiritual una vez han partido de aquí. De hecho, también hay muchos profetas que ni siquiera murieron, desaparecieron, como es el caso de Enoc, que caminó con Dios, ¿sí? En el mundo antiguo, un profeta que se pierde en la noche de los tiempos y que es asimilado también al tema de Hermes Trismegisto o al tema de otros profetas. Pero también surgen otros interrogantes interesantes. ¿Solamente Dios envió profetas hombres? La verdad es que no. Esa visión solamente patriarcal, que es cierto que triunfa de Adán para acá y triunfa en nuestro mundo con Bochica o con Abraham o con Yurupari, esos dioses solares o profetas solares, pues no solamente el conocimiento divino fue revelado a los hombres, también a grandes mujeres que fundaron civilizaciones. Es así como vemos a mujeres como Isis en Egipto, Ishtar entre los babilonios, Astarte entre los fenicios, o el caso de nuestra Huachue en los pueblos chibchas, que fundaron una civilización. Curiosamente, quien funda una civilización en el mundo chibcha, en nuestros pueblos americanos, no es un hombre, es una mujer. Eso quiere decir que figuras como María no solamente tienen el rango de profetas y de madres de la humanidad, son el templo de Dios, no solamente diosas del templo, como han sido vistas por algunas culturas, o que se pierden la noche de los tiempos su visión y terminan en un mito, sino que han transformado por completo a la humanidad. Es decir, que el fenómeno profeta no es solamente un fenómeno masculino, sino femenino, el eterno femenino, como hablaba Goethe. Y ese mensaje nos lleva a pensar que la humanidad no es solamente el de un club que se salva. Y ya vemos cómo esos 144.000 profetas son demasiado numerosos y solo tenemos noticias de algunos de ellos, no más, de algunos de ellos, tal vez unos 6.000 no más, con menos de 10.000 hemos descubierto. Eso quiere decir que el fenómeno profético hasta ahora es un reto para el hombre desde el punto de vista de la antropología, de la arqueoastronomía, de la ciencia, descubrir cuántos profetas hemos tenido realmente y qué número. Y así podemos entender una cosa maravillosa. El mundo de los profetas es un mundo universal y vastísimo, y ahí siguen influyendo en la historia humana, como los agujeros negros, que son vastísimos y gigantes. Y no conocemos esos fenómenos, todavía no los entendemos. Igual pasa con los profetas. Y somos sus herederos. Somos herederos de los profetas, somos alumnos de los profetas. Pues bien, invocando a esos profetas, invocando tanto los profetas que Dios nos envió a través de la historia, masculinos como femeninos, queremos invitarlos a todos ustedes a que se sigan suscribiendo al canal Islam 360 grados, que le hagan clic a la campanita y sobre todo, queridos televidentes del canal Islam 360 grados, háganos sugerencias, planteamientos, interrogantes, qué temas quieren que se toquen, qué nuevos puntos de vista quieren en el que ahondemos y que se dé una sana controversia. De esto se trata este canal Islam 360 grados, donde queremos mostrar una visión holística de la civilización islámica y del diálogo y la alianza entre civilizaciones. Bienvenidos.